Ya, perfecto. A ver, bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy en realidad es un tema muy frecuente que ustedes lo van a poder ver tanto desde médicos generales hasta médicos especialistas. Nunca pasa desapercibido, aunque sea un conocido o un familiar que pueda tener un diagnóstico de diarrea y dentro de ellas los cuadros de diarrea aguda está considerado como dentro de las patologías más frecuentes de la especialidad de la gastroenterología. Entonces, cuando nosotros hablamos de diarrea aguda, tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a la definición, esta es descrita como un aumento en la frecuencia o cambio en la consistencia de las deposiciones que se pueden presentar en menos de 14 días. Si nos ceñimos netamente a lo que indica la Organización Mundial de la Salud, se define como un aumento del contenido líquido de las deposiciones y o un aumento de la frecuencia de las deposiciones, estamos hablando más de 3 veces al día, que puede estar acompañado o no de náuseas, vómitos y o fiebre dependiendo la etiología. Entonces, esto es una definición muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, puesto que no solamente basta con decir que el paciente tiene diarrea totalmente acuosa, porque tenemos que considerar que si es un paciente muy estreñido o es un paciente que tiene normalmente un hábito defecatorio que hace cada 2 días o interdiario de forma sólida y que de un momento a otro comienza a hacer deposiciones de una consistencia mucho más líquidas, que estas pueden exceder más de 3 veces al día sin necesidad de que sean totalmente acuosas, estas pueden considerarse también como diarrea. Desde el punto de vista de mecanismo de producción, las diarreas se pueden clasificar como diarreas osmóticas, diarreas secretoras o diarreas inflamatorias. Y esto tiene que ver mucho con su fisiopatología. Cuando hablamos de las diarreas osmóticas, estamos hablando de diarreas donde va a haber presencia de sustancias no absorbibles a nivel de la luz intestinal. Estamos hablando de lactulosa, sorbitol, lactosa, intolerantes, pacientes que suelen eliminar incluso residuos de alimentos en los cuales no se está absorbiendo adecuadamente. Hablamos de diarreas secretoras, principalmente aquellas que son secundarias a enterotoxinas, donde se va a disminuir la absorción y va a aumentar la secreción, digamos, de moco y de agua. Y esto es un claro ejemplo, por ejemplo, de la infección por Vibrio cólera. En el caso de de las diarreas inflamatorias, ya estamos hablando de un daño netamente a nivel de la mucosa intestinal, donde se puede dar tanto por cambios inflamatorios o isquémicos. Dentro de las enfermedades infecciosas, la más frecuente es la shigella, pero aquí también entran a tallar otras enfermedades inflamatorias que pueden llevar a daño de la mucosa sin necesidad de ser procesos infecciosos. Y aquí estamos hablando de cuadros asociados a enfermedad inflamatoria intestinal, tanto como colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, o en algunos casos más raros, hablando de colitis isquémica. De acuerdo a la clasificación del tiempo de presentación de las diarreas, podemos clasificar a las diarreas como diarreas agudas. Estamos mencionando aquellas diarreas que se presentan en menos de 14 días de evolución. Diarreas crónicas, cuando estas deposiciones donde están alteradas la frecuencia y la consistencia son más de 30 días de evolución. Pero también estamos teniendo en cuenta aquellas diarreas que son persistentes, aquellas diarreas que tienen una duración mayor de 14 días, pero tienen una duración menor de 30 días. Entonces, en estos pacientes tenemos que tener muy en cuenta el tipo, o mejor dicho, la evolución de los días de cuadro clínico para nosotros poder determinar si realmente estamos frente a una diarrea aguda, a una diarrea crónica o a una diarrea persistente.
¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque de acuerdo a la clasificación del tiempo, nosotros podemos mentalizar o predecir cuál es la etiología, cuáles son los gérmenes o cuál es la enfermedad que puede estar asociado a estos episodios de diarrea. Otra forma de clasificar también es de acuerdo a la localización o al nivel de daño que se está presentando para que pueda producir diarrea. Eso estamos hablando de diarreas de intestino delgado con diarreas de etiología alta o aquellas diarreas de intestino grueso que está catalogado como una diarrea netamente baja. Varían un poco por de acuerdo a la forma de presentación y al daño. Principalmente las diarreas altas que comprometen intestino alto son diarreas que suelen ser secretoras, no suelen ser inflamatorias. Son diarreas que son mucho más acuosas, que puede estar relacionado a lo que nosotros llamamos náuseas, vómitos o lo que llamamos emesis asociado o no a dolor abdominal, pero muchas veces es un dolor abdominal muy localizado a nivel de mesogastrio o de la región periumbilical y que no suele tener asociado fiebre o si presenta no son fiebres tan altas. Pero aquí vemos que puede haber un cuadro de deshidratación que no es tan marcado. Sin embargo, las diarreas, que principalmente son intestino bajo, suelen ser diarreas inflamatorias, diarreas que están asociados a enteropatógenos que suelen dañar la mucosa. Y cada vez que se daña la mucosa, pues como un mecanismo de defensa, se produce moco. Incluso puede estar relacionado a eliminación de sangre, las deposiciones o presentación también de pus. No es tan frecuente la asociación de náuseas y vómitos, pero sí es más marcada la presencia de fiebre asociado a un dolor abdominal, pero principalmente a un dolor abdominal tipo cólico, difuso, intermitente, que está relacionado también a tenesmo. Recuerden que el tenesmo es esa sensación de evacuación incompleta después de haber eliminado o de haber evacuado. Mayormente esto también está relacionado a un compromiso sistémico y a a una mayor pérdida hidroelectrolítica. Otra forma práctica que también podemos clasificar las diarreas son de acuerdo al gasto. Ya hablamos del gasto cuando son diarreas de bajo volumen o de alto volumen o de bajo gasto y de alto gasto. Esto se puede diferenciar por la cantidad de cámaras de deposiciones que se realizan en menos de 24 horas o en aquellas deposiciones de bajo gasto, pero que son por más de 4 deposiciones en menos de 4 horas. Sin embargo, las diarreas de alto gasto son diarreas que se caracterizan por tener deposiciones de gran volumen a más de 10 veces en 24 horas o por menos de 4 o más, perdón, de 4 deposiciones en 4 horas. Entonces, por la cantidad, por las características, por la frecuencia o por el volumen, podemos nosotros clasificar a la diarrea y de acuerdo a las características tener una idea en la evaluación clínica si es que esas diarreas son probablemente altas, son bajas, de alto gasto o de bajo gasto, para evaluar la posibilidad de quién tiene más riesgo de manifestaciones sistémicas o de deshidratación. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología de las diarreas, tenemos que tener en cuenta que aquí sí existe un desbalance, donde hay una disminución de la absorción de agua y electrolitos por los que van a transcurrir directamente a nivel de la luz intestinal. Y estos, al jalar sodio y electrolitos a la luz, estos van a hacer de que haya un intercambio de iones que jale más agua a nivel de la luz intestinal. Y a la vez también se altera la absorción de electrolitos. Esto puede ocasionarse también por alteración a nivel de las vellosidades y las criptas secretoras a nivel del intestino delgado. Cuando ya hay una alteración estructural a nivel de las vellosidades, estamos hablando en los casos, por ejemplo, de enfermedad inflamatoria intestinal de tipo Crohn,
que es la que se manifiesta más a nivel de intestino delgado, vamos a ver que su característica mayor son aquellas diarreas absortivas, donde van a tener, si bien es cierto, mayor cantidad de pérdida de agua, pero menor posibilidad de deshidratación. Suelen ser diarreas de menos volumen. Sin embargo, también vemos de que hay un aumento de la secreción activa de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Y eso se da principalmente a nivel colónico cuando hay un daño en la mucosa. Y eso lo que va a producirse es principalmente por enterotoxinas. Estas enterotoxinas, muy aparte de que producen aumento del cambio electrolítico con exposición de sodio a nivel de la luz que va a jalar más agua, también producen alteración de la mucosa asociado a la liberación de moco con o sin liberación de sangre también. Entonces, ¿cuáles son los patógenos que son más frecuentes a nivel de intestino delgado que suelen producir estas diarreas mucho más acuosas? Son las enterotoxinas secretoras, dentro de ellas las más conocidas como la del vibrio cólera. Por eso que en los años que hubo la pandemia del cólera, se conocía a estas diarreas como las diarreas muy abundantes que deshidratan, porque suelen jalar mucho más agua hacia la luz intestinal. Los problemas que pueden que pueden condicionar mayor trastorno absortivo a nivel de las vellosidades, ya estamos hablando de otros tipos de patógenos que más frecuentes son los virales, pero también en aquellas infecciones oportunistas como en el Cristoporidium, también infecciones parasitarias como la Yardia y también como otros gérmenes menos frecuentes como la Ciclospora y la Microsporidia. Pero ¿cuáles son los gérmenes que se relacionan más en infecciones tanto ilio y colónica, que suelen producir más diarreas, pero con daño de la mucosa? Aquí estamos hablando de la salmonela, de la shigella, Campylobacter y Yersinia. Son las bacterias más frecuentes que van a producir secreción abundante de moco, asociado o no a pérdida de sangre en las deposiciones, dolor abdominal difuso y tenesmo. Entonces, de acuerdo a la etiología, estamos hablando que una de las principales causas de las diarreas son ocasionadas por microorganismos. Recuerden que estas diarreas pueden ser de origen viral, bacteriano o micótico. Y estos microorganismos pueden causar una diarrea aguda por dos tipos de mecanismos. Por un lado, cuando existe una hipersecreción por acción de las toxinas directamente sobre el enterocito, y estamos hablando en el contexto de una histología completamente normal, o por invasión a nivel de la misma célula intestinal, donde se va a producir esfacelación de la mucosa con pérdida de sustancia y ya existe un daño histológico, lo que va a producir una disminución de la capacidad absortiva de esta, con aumento de la osmolaridad luminal y presencia de sangre en las heces y formación de moco. Mientras que unas bacterias van a producir más daño a nivel intestino delgado, produciendo mayor liberación de agua con una histología normal, los otros tipos de gérmenes van a producir una invasión a nivel de la mucosa, produciendo esfacelación de esta con liberación de moco y sangre hacia la luz. Hablamos de que las diarreas en el 90% son de origen infeccioso. A la cabeza, las diarreas bacterianas. Dentro de estas, el Campylobacter, la Salmonella, la Shigella, que son toxinas que van a dañar directamente la mucosa y que es frecuente a nivel del intestino grueso con diarreas de alto gasto. Aquellas infecciones parasitarias frecuentes que se pueden presentar, que más se ven a nivel de intestino delgado, es la Yardia, principalmente en aquellos pacientes que practican deportes acuáticos o que están asociados a viajes a zonas endémicas o en zonas donde hay brotes. Pero también tenemos a la entamoeba histolítica, que principalmente el mecanismo de transmisión son por alimentos o aguas contaminadas y que puede llevar al riesgo también de un compromiso hepático formando abscesos. Otros tipos de infecciones parasitarias, también el Cryptosporidium, la isospora y la ciclospora,
que principalmente son por productos contaminados y lo que lo ingerimos los huevos directamente con la contaminación mano-boca. Pero también otro grupo importante de las infecciones es por causas virales, que están relacionados principalmente a rotavirus, que si bien es cierto, es la causa principal de diarrea en niños, pues también lo podemos ver en pacientes adultos mayores y pacientes inmunosuprimidos, pero también se puede relacionar a otras infecciones virales como el norovirus, el adenovirus o el citomegalovirus, del cual este principalmente se da en pacientes inmunosuprimidos. Estamos hablando de pacientes en estadio SIDA, pacientes oncológicos, pacientes que están con alguna inmunosupresión, por ejemplo, por enfermedades reumatológicas o pacientes con tratamientos biológicos que también se puede dar incluso en las enfermedades inflamatorias intestinales. Pero también es importante que tengan en cuenta que no toda diarrea es infecciosa. Y ahí tiene que entrar a tallar mucho la anamnesis y la historia clínica que nosotros hagamos en el paciente. Es importante saber qué antecedentes patológicos tiene, qué medicamentos usa de forma frecuente por si algunos de estos medicamentos puede conllevar a diarrea. Es frecuente ver que pacientes estreñidos crónicos pueden tomar laxantes de larga data y ser esta una etiología de las diarreas, como también en pacientes que toman levotiroxina de largo tiempo, donde no hay una regulación de la dosis y donde ya está dando manifestaciones de diarrea, así también como algunos pacientes que toman antibióticos de larga data, principalmente pacientes hospitalizados o también en aquellos pacientes que toman digitálicos. No olvidarse también en aquellos pacientes diabéticos que toman metformina, que también es otra causa frecuente de diarrea. Pero también hay otras causas no infecciosas, como etiología, que están relacionados a estos cuadros de diarrea, como el síndrome intestino irritable, las enfermedades inflamatorias intestinales que ya hemos mencionado, como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, la colitis isquémica. En algunos casos también se puede presentar como manifestaciones o signos de alarma de un probable cáncer de colon. En aquellos pacientes que tienen enfermedades neurológicas sistémicas como la esclerosis sistémica y otras causas. Pero también hay otras infecciones bacterianas que pueden ser importantes, como las que ya hemos mencionado, de otros gérmenes, como la Salmonella, Shigella, el Escherichia coli y el Vibrio cholera, que también son de transmisión mano-boca, y la Escherichia coli, principalmente diarreas del viajero o en aquellos pacientes que están ingiriendo alimentos contaminados. En todo paciente con diarrea, la evaluación inicial va a permitirnos evaluar la severidad de la enfermedad, la magnitud o grado de deshidratación que puede tener el paciente que requiere alguna necesidad de rehidratación, ya sea oral o endovenosa. Y también nos permite identificar cuáles son las causas probables, como les mencionaba, que tiene mucho que ver con una buena anamnesis y hallazgos clínicos, incluyendo las características de las deposiciones. Siempre es importante que ustedes en la entrevista que le dan al paciente pregunten cuál es el hábito normal de evacuación de estos pacientes. Cada cuánto tiempo hace sus deposiciones, cuántas deposiciones está haciendo normalmente en el día. El cuadro de diarrea que está presentando se asocia con algún síntoma sistémico. Hay náuseas, hay vómitos. Estos vómitos, ¿qué contenido tienen? Es bilioso, alimentario. Está asociado o no a dolor abdominal. Hay fiebre, hay malestar general. Hay signos de deshidratación como sensación de sed excesiva o boca seca, somnolencia, desvanecimiento. Son signos o datos importantes que tenemos que aprender a dirigir al paciente para que nos pueda brindar y nosotros con una anamnesis rápida y simple podamos desde ahí evaluar la probable severidad de la deshidratación y la magnitud de la diarrea que el paciente está presentando. Es muy importante tener en cuenta que desde el momento que nosotros nos contaminamos con algún germen, las manifestaciones clínicas
no suelen ser manifestaciones que se den en el mismo día del contagio o del contacto con el germen. Muchos de ellos se necesita mínimo 24 hasta 4 o 5 días después de haber sido expuestos a este germen para recién presentar alguna sintomatología relacionada. Entonces, siempre es importante en un paciente de diarrea ustedes preguntar cuál ha sido su historial de ingesta de alimentos dentro de los últimos 3 a 5 días. Si ha estado consumiendo en casa, ha comido en calle, ha tenido buena higiene de manos, ha habido algún viaje reciente, alguien más en la familia en la última semana ha tenido un cuadro similar. ¿Qué tipo de alimentos ha comido? ¿Han sido alimentos crudos? ¿Ha sido huevo, leche? ¿Han sido de repente alimentos con carne de res o alimentos procesados? Entonces es importante identificar el tiempo de evolución, el tiempo de exposición que ha podido tener en la semana, así como también los probables métodos o vías de contagio que ha podido tener, para de acuerdo a ello nosotros también poder identificar o al menos tener una noción de qué germen es el que está ocasionando este cuadro de diarrea. Y esto también va asociado a la forma de presentación o manifestación clínica. Entonces, si hay náuseas, vómitos, si hay dolor abdominal con diarreas que son de características más sanguinolentas, estamos hablando más de diarreas probablemente asociadas a Escherichia coli. Pero si son diarreas más acuosas, si hay vómitos, fiebre, mialgias, artralgias, estamos hablando más probablemente de una infección de tipo listeria. Entonces, tiene mucho que ver y mucho de relación las manifestaciones clínicas con el tiempo de exposición y el tipo de alimento que hemos consumido para más o menos tener una idea de cuál es el germen causante de ese proceso infeccioso. Más de lo mismo, aquí también es como para que ustedes puedan darse cuenta el tiempo de incubación que es importante considerar para poder educar al paciente en cuáles son los mecanismos de prevención y de contagio que puede tener a los demás integrantes de la familia de acuerdo al tiempo de exposición. Recuerden que la mayoría de mecanismos en los cuales se presentan estos episodios de diarrea es por contaminación mano-boca. Entonces, ahí la importancia de la educación de una buena higiene de manos, de consumir alimentos cocidos en la calle, no necesariamente alimentos crudos, de tratar de considerar alimentos que sean preparados o manipulados por personas que tengan buena higiene o centros de confianza. Son datos importantes que hay que aprender a insistir en el paciente para evitar estos cuadros infecciosos. Recordar también que hay otros tipos de contagio que es directamente contacto con persona a persona por ingesta de tipos ya de alimentos contaminados como agua o mariscos, que también se pueden dar principalmente en aquellos pacientes que han tenido contacto directamente de persona a persona con agua, por ejemplo, las infecciones de Giardia o de entamoeba con infecciones hasta de 3 semanas de evolución. Entonces, la diferencia es el tiempo de exposición, el probable patógeno y la manifestación clínica, porque mayormente estos tienen una manifestación donde, como hay compromiso intestino delgado, tienen una manifestación más de náuseas y vómitos tanto con un dolor, pero no un dolor tan intenso como si lo tiene las diarreas inflamatorias que producen más dolor abdominal, moco y sangre en las deposiciones, muchas veces relacionados a síntomas sistémicos como la fiebre, malestar general. Entonces, en todo paciente que es evaluado por diarrea, lo primero fuera de la anamnesis que nosotros tenemos que considerar es la evaluación del estado clínico y de deshidratación del paciente. Porque seguro que les ha pasado o algún integrante de la familia les ha pasado que se van a dar cuenta que la mayoría de diarreas suelen autolimitarse. Muchos de ellas ni siquiera requieren algún tratamiento farmacológico, pueden muchas veces ceder o disminuir con medidas caseras
Y lo que hace que el paciente llegue a una evaluación, una consulta o una emergencia, principalmente son manifestaciones sistémicas o síntomas de deshidratación. Entonces, es importante que en todo paciente con diarrea nosotros podamos evaluar desde el ingreso cuál es el estado general y de deshidratación que tiene el paciente para que de acuerdo a ese nivel nosotros podamos determinar si va a haber necesidad o no de rehidratar ese paciente y cuál va a ser su vía de rehidratación. Aquel paciente que su estado general no está afectado, donde los ojos se ven normales, las mucosas están húmedas, donde no presenta sed excesiva, donde el pulso es un pulso fuerte, regular, rítmico, donde la turgencia de la piel está normal. Entonces estamos hablando de un paciente que no tiene signos de deshidratación. Por lo tanto, dentro de los criterios de la Organización Mundial de la Salud, este paciente estaría entrando a un plan A de hidratación donde principalmente no requiere rehidratar, donde lo único que tenemos que hacer es reevaluar constantemente para ver si tiene algún síntoma de deshidratación y en sí hay que tomar solo medidas generales como evitar los lácteos, evitar alimentos crudos, tratar de tomar las bebidas necesarias durante el día sin necesidad de rehidratar. Muy diferente a un paciente que ingresa irritable o hipoactivo, con hundimiento de los ojos, con mucosa oral seca, totalmente sediento, con un pulso de intensidad baja, donde se ve que la turgencia de la piel está disminuida. Entonces, este paciente ya está manifestando síntomas de deshidratación. Por lo tanto, y tenemos que evaluar si el paciente tiene tolerancia oral o no. Si tiene tolerancia oral, la rehidratación va a ser bioral y va a tener que seguir reevaluándose frecuentemente. Pero cuando el paciente ya viene letárgico, comatoso, cuando ni siquiera es capaz de deglutir por la incapacidad de beber, o cuando el pulso radial ya está muy disminuido o no se logra palpar, estamos hablando de una deshidratación severa, donde ya la rehidratación de preferencia tiene que ser de forma intravenosa si es que no tolera la vía oral y si no reinsistir con la hidratación oral con una reevaluación mucho más frecuente. Entonces, siempre que un paciente tenga cuadros de diarrea, lo que principal lo va a llevar a la atención o a la consulta o a la emergencia son las manifestaciones sistémicas y la deshidratación. En la medida que nosotros rehidratemos lo más pronto posible, o evitemos la deshidratación con un manejo desde el inicio de las manifestaciones clínicas, vamos a evitar la necesidad de rehidratar y de acudir en todo caso a una emergencia. Tener en cuenta que una deshidratación severa ya tiene signos de hipovolemia, hipotensión, el pulso débil, con que puede estar asociado o no a sangrado de tipo hematoquesia. Puede presentarse fiebre persistente, principalmente más de 38 grados. Estamos hablando de deposiciones que normalmente son abundantes, de alto gasto, que normalmente pueden presentarse más de 4 en 4 horas o más de 10 en 24 horas. Cuando es una diarrea persistente, que ya pasa más de 48 horas y a pesar de las medidas caseras no mejora. Cuando hay una persistencia o incremento de un dolor abdominal y en aquellos pacientes que tienen comorbilidades debilitantes como adultos mayores, pacientes diabéticos, pacientes en estadio SIDA, pacientes con enfermedad renal, principalmente en hemodiálisis, o los cirróticos o pacientes con insuficiencias cardíacas descompensadas, son pacientes que fácilmente por la misma hipovolemia se pueden descompensar y pueden empezar a tener fallas de órganos diana como corazón, riñón, que a las finales van a hacer de que el paciente requiera un manejo intensivo en un área de emergencia. Como les mencioné, siempre hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales cuando nosotros ya hayamos descartado como las causas principales que son las infecciosas. Entonces, tener en la cabeza la posibilidad de una enfermedad inflamatoria intestinal es una opción. Aquellos pacientes que tienen colitis microscópica, que puede ser la eosinofílica o la linfocítica,
que también puede manifestarse como pequeños eventos, episodios de diarreas de cortos plazos, pero que se repiten en el tiempo. Eso es importante que también lo puedan consultar. Pacientes con colitis colágena, pacientes con diverticulitis aguda, o en aquellos pacientes que incluso hacen isquemia intestinal, donde el dolor abdominal es uno de los síntomas más importantes. Es, eh, valga la redundancia, es necesario que puedan ustedes, de acuerdo a una buena anamnesis, historia clínica y evaluación de la evolución de la enfermedad, poder tenerlas en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales, así como la trombosis de la mesentérica. Entonces la pregunta sería, ¿en todo paciente con diarrea voy a solicitar exámenes de heces? Pues no. La indicación de exámenes de heces se hace en aquellos pacientes que tienen una diarrea donde ya excede los días mínimos, que son de 10 días. Recuérdense que la diarrea aguda es hasta los 14. Aquellos pacientes que tienen diarrea del viajero, donde no podemos determinar exactamente qué germen es el que ha podido ocasionar este proceso diarreico, y hay que indagar cuál es la localidad de dónde es que, dónde ha viajado para evaluar la posibilidad de zonas endémicas. Preguntar si ha estado expuesta a zonas de agua no potable. Pacientes con VIH, pacientes inmunosuprimidos, pacientes homosexuales que tienen sexos hombres con hombres, es un factor de riesgo mayor. Pacientes inmunosuprimidos que consumen esteroides, cáncer, quimioterapias, o pacientes que son inmunosuprimidos por el mismo post-trasplante de órganos. Pacientes con diarreas disentéricas, pacientes que donde se evalúa pus en heces, o es una clínica que no es muy típica, o en aquellos pacientes que tienen fiebre persistente, son en aquellos casos en los que vamos a vernos en la necesidad de hacer un estudio de heces. Estamos hablando de una reacción inflamatoria en heces, o incluso llegar a un coprocultivo en aquellos pacientes donde hay sepsis o una sospecha de sepsis, donde es una diarrea disentérica persistente, en los pacientes inmunocomprometidos o en aquellos pacientes que ya pasan a ser una diarrea crónica o que estamos en unas zonas epidémicas. Entonces, en estos casos, muy aparte de hacer unos estudios de heces, pues se tendrá que asociar un examen de coprocultivo. Como les mencioné hace un momento, la mayoría de casos de las diarreas se autolimitan y muchas de ellas no requieren tratamiento antibiótico. Justamente para evitar de que estos pacientes tengan muchas manifestaciones generales por la misma deshidratación, es que tenemos que tener una detección de los signos importantes o riesgos de deshidratación para rehidratar prontamente y mejorar las medidas higiénico-dietéticas con un buen lavado de manos, evitar el contacto de manos de alimentos manipulados de personas que estén enfermas o que estén alrededor de nosotros, para así evitar la cadena de contagio. Pero en aquellos pacientes que sí necesitan tratamiento antibiótico, en donde hay manifestaciones sistémicas, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, en aquellos pacientes que tenemos probablemente un examen de heces con una reacción inflamatoria positiva, o en aquellos pacientes que tenemos alta sospecha de proceso infeccioso, pero que no podemos tener acceso a un examen de laboratorio, entonces podemos dar un tratamiento antibiótico siendo de primera línea el ciprofloxacino. En aquellos pacientes que tienen alergia a las quinolonas, podemos pasar a las sulfas, que incluyen sulfamethoxazol con trimethoprim, también en dosis adultas, que es 800 con 160. En aquellos pacientes que tengo la sospecha que pueda tener infección por Clostridium difficile, que se da principalmente en aquellos pacientes que estamos sospechando una infección que ocasiona diarrea, pero de tipo nosocomial o secundaria a antibióticos, ahí la primera línea va a ser vancomicina vía oral. Si no tenemos acceso en el país, pues pasamos a vancomicina endovenoso, o como segunda línea podemos pasar también a metronidazol. En aquellos pacientes cuyo diagnóstico se va más abocado a una diarrea del viajero, tenemos a primera línea el ciprofloxacino y como segunda línea la rifaximina,
que es un antibiótico que actúa netamente a nivel de la luz intestinal. Y cuando tenemos una sospecha de etiología parasitaria, por ejemplo, yardiasis, pues a la cabeza va a estar metronidazol y si no, en aquellos pacientes que no toleran, porque de por sí el metronidazol es muy gastrolesivo también y necesita tomas de 3 veces al día por 7 a 14 días, podemos indicar la nitazoxanida, que es de fácil acceso, corto tratamiento, con menores síntomas digestivos asociados y con una buena cobertura o con una cobertura de amplio espectro, donde se indica la nitazoxanida de 500 cada 12 por 3 días por única vez. Siempre en aquellos pacientes que tenemos las infecciones parasitarias, si es que hemos detectado el germen o estamos seguros de que esta sea por infección parasitaria, se sugiere también que los demás integrantes de la familia que vivan con ellos puedan recibir la misma terapia justamente para evitar la contaminación. Hay otras líneas de tratamiento que ya estamos hablando de los inhibidores de la encefalina intestinal. Dentro de ellos tenemos el racecadrotilo, que este es un medicamento que se hidroliza rápidamente y se transforma en un metabolito activo que se llama tiorfano. Ese tiorfano va a inhibir las encefalinasas, prolongando la acción fisiológica de las encefalinas endógenas y por lo tanto va a disminuir el proceso inflamatorio a nivel del intestino, disminuyendo la secreción de agua y electrolitos a la luz intestinal. ¿Cuándo indicamos este producto que es el resacadrotilo? Si estamos viendo de que va a disminuir la secreción de agua y electrolitos, estamos hablando de diarreas acuosas de gran volumen. Entonces, el rasecadrotilo se indica en aquellos pacientes que tienen diarreas de alto gasto o diarreas de alto volumen persistente que no están respondiendo fácilmente con, en este caso, los antibióticos convencionales. Pero también tenemos los tratamientos que nos van a apoyar en el manejo de estos pacientes. Porque si bien es cierto, estamos tratando el cuadro infeccioso, estamos tratando el volumen y la frecuencia de las diarreas con el rasecadrotilo, pero también tenemos manifestaciones sistémicas de las diarreas, donde ya viene la fiebre, el malestar general, que fácilmente lo podemos manejar con acetaminofén o paracetamol. Si el paciente tiene náuseas o vómitos, le podemos indicar metoclopramida, dimihidrato, ondansetron, de acuerdo a la sintomatología condicional. Aquí voy a hacer un paréntesis con respecto al uso de antidiarreicos. El uso de antidiarreicos solamente está indicado, en este caso la loperamida, en aquellos pacientes que tienen una diarrea por más de 10 días, donde se ha descartado que estas diarreas sean infecciosas. Reitero, la loperamida es un antidiarreico que solamente se utiliza en aquellas diarreas no infecciosas. Recuerden que las diarreas es un mecanismo de defensa intestinal, donde el propio organismo está tratando de eliminar esas enterotoxinas como un mecanismo de defensa. Si nosotros cortamos esa eliminación fisiológica de este exceso de bacterias, pues vamos a facilitar el sobrecrecimiento bacteriano con el riesgo de proliferación y de sepsis. En aquellos pacientes que también tienen diarreas, pero no son de alto gasto o no son tan persistentes, tampoco está indicado esta loperamida porque también puede llevar al estreñimiento. Y ya hemos tenido pacientes con cuadros suboclusivos o oclusivos por uso indiscriminado de la loperamida. Entonces, reitero, la loperamida no se usa para diarreas infecciosas, solamente para diarreas funcionales o aquellas diarreas de alto gasto persistentes que puedan estar durando más de 10 días. Sin embargo, otra sustancia que nos ayuda mucho para los síntomas sistémicos, que funciona como antiácido, antiemético y antidiarreico, que es un buen astringente de la luz intestinal, es el bismuto o el susalicilato de bismuto. Este jarabe hay que dar la orientación y la educación al paciente que le va a tornar las deposiciones de color negro. Estas deposiciones se van a normalizar una vez que hayamos ya suspendido el producto y también su uso excesivo puede llevar al estreñimiento. Entonces, hay que usarlo de forma moderada, pueden ser en tabletas o en jarabe,
Pueden ser cada 6 a 8 horas por 3 a 5 días, dependiendo cómo va la frecuencia de las deposiciones, debiéndose suspender una vez que las deposiciones ya están formadas. En aquellos pacientes donde ya hay una diarrea refractaria, todos estos sintomáticos o incluso los antibióticos, se puede usar el octrótide, que va a ayudar bastante a estabilizar la liberación de electrolitos hacia el nivel de la luz, disminuyendo el flujo y el volumen de las deposiciones. También es importante tener en cuenta los restauradores de la microbiota intestinal, principalmente en aquellas diarreas persistentes. Dentro de tantos probióticos, los que contienen Bacillus clausei, los que tienen Lactobacillus ruteu, los que contienen solamente el Lactobacillus son importantes en estos casos de diarreas agudas infecciosas, pudiendo tomar una ampollita, son ampollitas bebibles que se ingieren directamente. Un frasquito cada 12 horas, se puede tomar de 5 a 10 días, dependiendo cómo va la sintomatología. Hay otros probióticos en el mercado que contienen, como les mencionaba, lactobacillus ruteo, que también es importante que lo pueden consumir como pastillas masticables y en el caso de niños como gotas, también como restituyentes de la flora. En el caso de niños, sí se describe el uso de diluciones de zinc, que también se ha visto que ayuda a disminuir el volumen y la frecuencia de las deposiciones, pero principalmente en aquellos extremos de la vida, ¿no? En pequeños o en ancianos. Entonces, en resumen, en aquellos pacientes que tienen más de 3 evacuaciones no formadas en menos de 24 horas, que puede estar relacionado a un síntoma sistémico como náuseas, vómitos, dolor abdominal, tenencia, urgencia o flatulencia, tenemos que eh, que indagar si es que ese paciente ha estado hospitalizado o no por más de 3 días en la última semana. Si no ha estado hospitalizado, vamos a pensar más que es una diarrea no nosocomial de la comunidad. Pero si hay exposición a bacterias, entonces vamos a pensar más o por una infección por Clostridium difficile o por alguna sobreinfección o una infección nosocomial. Cuando no han sido expuestos a un ambiente hospitalario, pues lo más probable que haya sido por contaminación mano-boca o por exposición a algún alimento que haya estado contaminado. Y donde ahí nos toca diferenciar es qué tipo de diarrea es la que estoy presentando. ¿Es una diarrea acuosa o es una diarrea disentérica? Hablamos de las diarreas disentéricas, aquellas donde se elimina moco y sangre con las deposiciones. Una vez que nosotros hemos catalogado el tipo de diarrea, siempre tengo que establecer la severidad. Y esto va a depender del grado de deshidratación y si ha habido manifestaciones sistémicas, dentro de ellas la presencia de fiebre. Si no ha habido signos de deshidratación y el paciente está estable, no hay mayor alteración, pues simplemente se da sintomáticos. Pero si el paciente tiene algún factor de riesgo o tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria, embarazo, o los síntomas persisten por más de una semana, o son personal de salud que se pueden contagiar fácilmente, entonces es mejor en ellos hacer cultivos para descartar gérmenes no comunes mientras reponemos líquido, mientras usamos algún astringente de las deposiciones como el bismuto, loperamida solo en aquellas diarreas no infecciosas y los antibióticos solo si las pruebas que descartan esas patologías salen negativas. Tener en cuenta que muchos de estos son cuadros infecciosos que se autolimitan, pasan después de 2 a 3 horas, pero si no se autolimitan, podemos dar un tratamiento empírico sin necesidad de hacer exámenes de heces, porque ya hemos visto en qué pacientes debemos hacer. No en todos los pacientes con diarrea los vamos a estar exponiendo a estos exámenes y, perdón, a estos estudios. Y en los casos de que querramos dar un tratamiento empírico contra la diarrea, podemos usar acitromicina, sulfamethoxazol con trimethoprim o ciprofloxacino de acuerdo a los antecedentes y a la tolerancia del paciente. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema del día de hoy?
No, doctora. Solo como mensajes para que puedan llevar a casa. Primero, no toda diarrea es infecciosa y por lo tanto no toda diarrea necesita tratamiento antibiótico o antiparasitario. Segundo, lo primero que tenemos que evaluar ante la diarrea es su severidad y su grado de deshidratación. Y se debe de reponer volumen lo antes posible de acuerdo al nivel de deshidratación que pueda tener. No en todo paciente con diarrea vamos a hacer estudios de heces. Eso va a depender de los antecedentes y de las características de la diarrea que ese paciente presenta. Y en los casos que requiera algún tratamiento antibiótico, podemos usarlos de forma empírica sin necesidad de hacer algún examen de laboratorio que nos vaya a reforzar el diagnóstico, dado que tenemos todos los hallazgos y las sospechas previas de acuerdo al tipo de manifestación clínica que se presenta. Bien, chicos, si no hay preguntas, este ha sido todo por el día de hoy. Mañana, por favor, mis alumnos a las 8 de la mañana en centro endoscópico. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.